Bien, al parecer ya estamos en vivo. Este, bueno, pues agradecemos a todas las personas que puedan sintonizar la transmisión. También esta es la primera vez que se transmite por Facebook. Eh, y bueno, el día de hoy siguiendo con la actividad de pioneros y pioneras del psicoanálisis, en este caso la primera pionera y más que pionera del psicoanálisis, eh, abordando a Emma Eckstein, bueno, no tengo idea de cómo se pronuncia, ya nos dirá Sandra. La va a presentar Sandra Languré, analista practicante de la Ciudad de México y encargada del taller de lectura cronológica de Freud desde el 2017. Un muy buen espacio que igual y al final podemos charlar un poco sobre también la tarea que lleva a cabo Sandra, muy interesante y muy valiosa. Y sin más, pues lo dejo todo en tus manos, Sandra. Con muchísimo gusto te escuchamos. Vale. Bueno, pues muchas gracias primero por el espacio para poder presentar eh, pues una investigación que realmente tiene, yo creo que el tiempo del taller un poco, porque precisamente como tú decías, se trata de casi que de las primerísimas pioneras, ¿no? Lo digo así en plural porque el título de la presentación que elegí para que tú compartieras el flyer, bueno, pues es así como la primera psicoanalista antes de 1900, ¿no? Pero ciertamente no es la única practicante, ¿no? Y ya iremos revisando también, ¿no? Como qué psicoanálisis de ese momento era. Pero no ha sido la única practicante, ¿no? Como en tiempos tempranos. Está, por ejemplo, en, más o menos como en los mismos años, coincide con la experiencia que tiene Freud con este discípulo, que propiamente se le ha nombrado así, ¿no? Félix Gattel. Entonces, bueno, ese es otro recorrido y que también es súper interesante. Pero Emma es una paciente, ¿no? Y justamente ese es el asunto, que se trata de alguien que practicó, aunque sea por un breve tiempo, el psicoanálisis de cierta época temprana, pero habiendo estado en el diván, ¿no? Y también parece ser que ella acudía con Freud a hablar de sus casos, ¿no? Y por si fuera poco, ¿no? También ella le pedía prestados libros de su biblioteca a Freud para escribir los trabajos que ella publica en, en ciertos periódicos, por ejemplo, de índole feminista, ¿no? Que también aceptaban precisamente sus contribuciones, eh, hablando de temas psicoanalíticos. Y también no solamente feministas, ¿no? Sino que esa época el feminismo estaba muy con un cruce con el Partido Socialista. Entonces, Emma también publica ciertos textos, digamos, referentes al psicoanálisis en estos periódicos, ¿no? Más de orden socialista. Entonces, bueno, para escribir todo eso, Emma Eckstein, ese es el apellido, um, bueno, va pidiendo libros a Freud que son bien interesantes y que tienen mucho que ver con los intereses que también Freud tenía con respecto a la investigación sobre la sexualidad infantil, ¿no? Poco a poco voy a ir abordando eso. Pero bueno, eh, se le puede considerar a ella la primera psicoanalista, ¿no? Como el año sería 1897. Y este retrato que creo que sí se está viendo, ¿verdad? Se está transmitiendo. Ok, ok. Este retrato data de 1895. Yo creo que es una fotografía que yo creo que en buena parte, ¿no? Los lectores de Freud conocen, por lo menos, ¿no? Se encuentra esta foto ya sea en la Biblioteca del Congreso o la encontré
en la Biblioteca Nacional de Austria. Ahí hay muchos documentos sobre Emma Eckstein. Hay muchísimas referencias. Si uno hace una búsqueda en internet sobre ella, les va a aparecer precisamente, ¿no? Como tanto su trabajo eh, brevemente, ¿no? Como algunas aportaciones al psicoanálisis, como también su trabajo como, vamos a decirlo así, como feminista de esa época, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco para invitar hacia la curiosidad de saber un poquito más de ella, ¿no? Quien esté interesado. Y bueno, para 1897 sabemos también que el término psicoanálisis Freud ya lo había acuñado, ¿no? Ese término aparece en primer momento en un texto en francés, justamente, ¿no? Que se publica en una revista neurológica de toda esta gente, ¿no? Que tiene que ver con la Salpêtrière. Entonces, bueno, el término psicoanálisis ya estaba en marcha, ¿no? Freud ya había denominado así su método para el momento en el que Emma empieza a, digamos, a recibir pacientes, ¿no? No tenemos realmente el dato de hasta ahora, ¿no? O al menos los documentos que yo he visitado de cuántos pacientes habría recibido, quiénes eran, no sabemos mucho de eso, ¿no? Pero sí sabemos, y eso es interesante, esa conjetura de que ella empezó su práctica, la tenemos por unas líneas de una carta que Freud le escribe a Fliss. Así, es la única carta, ¿no? Entonces, Horacio, por favor, no recuerdo si hasta el último de la presentación, creo que está la carta. Ahorita vamos viendo. Ujú. Si puedes, ve pasando las diapositivas y más o menos creo que es la penúltima. Antes, un poquito antes. ¿Si es Otra, esa o le doy más para atrás? otra para atrás. Otra. Otra, por favor. Ujú. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué número es. A ver. ¿Le doy más para atrás? Por favor. Ya te digo qué número es. Ahorita ya la abrí aquí en mi máquina. Ajá. Ah, es la número 3. La número 3, por favor. Ah, sí, yo me fui hasta el último. Yo también, de acuerdo. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, la carta a la que estoy haciendo alusión es la 150. Si ustedes la quieren consultar en su correspondencia, en su epistolario de Freud y Fliss, está en la página 312, la cita que estoy acá tomando. Y le doy lectura a ese parrafito. Dice, mi confianza en la etiología paterna ha aumentado mucho. Eckstein, directamente con un designio crítico, ha tratado a su paciente de modo de no darle el menor indicio sobre lo que ha de venir de lo inconsciente, y recogió, empero de ella, idénticas escenas paternas. Esa es una carta del 12 de diciembre de 1897, ya a finales del año, ¿no? Subrayo ahí algunas cuestiones del mismo párrafo, digamos, las puse en rojo, porque nos marcan también ciertas pautas para hablar un poco de qué psicoanálisis estaríamos hablando, ¿no? Cuando Freud dice la etiología paterna y contrastamos lo que está en la correspondencia de 1897, bueno, tiene que ver con que Freud está en esa época de la cual se ha escrito muchísimo, ¿no? Y que resumido se puede decir, ¿no? Como en este paso de, de la etiología paterna, ¿no? Digamos, de la seducción, propiamente pensado como algo que aconteció en la realidad efectiva de una seducción por parte del padre hacia lo que sería este momento que se considera como, ¿no? También con una carta, eh,
en el que se habla muchísimo sobre ya no creo en mi neurótica, ¿no? Y que da pie a pensar, digamos, ¿no? Como al momento sobre Freud hablando de las fantasías, ¿no? Todo lo que es el sueño diurno, le va a decir también en la interpretación de los sueños. Entonces, bueno, vemos que aquí con Eckstein, Freud todavía tiene un pie en la etiología paterna, ¿no? Cuando recorremos justamente, ¿no? la correspondencia del año de 1897, eh, podemos ver en algunas cartas cómo está escribiéndole precisamente a Fliess, todavía también con un pie en lo que es la teoría de los periodos de Fliess, ¿no? De las fechas que se van registrando, etcétera. Eh, y bueno, ese es otro asunto que ahorita no vamos a tocar, pero también tiene toda una serie de esquemas que Freud recorre a modo como si fueran árboles genealógicos, ¿no? Entonces, Freud está tratando de ubicar precisamente, ¿no? en la familia qué sucede con la neurosis. Eso está interesante. Pero sí, es un momento previo a todo lo que ya conocemos, ¿no? Con la interpretación de los sueños, lo que sería el psicoanálisis. Luego lo que dice, ¿no? Lo otro que subrayé, con respecto a que Emma habría, ¿no? Como tratado a su paciente, dice, de modo de no darle el menor indicio sobre lo que ha de venir de lo inconsciente. Esto es una indicación súper importante porque se le achacaba mucho al método de Freud en tiempos tempranos de sugerir los contenidos. Freud se le estaría precisamente como adjudicando a Freud que las comunicaciones de los pacientes con respecto a estos momentos tempranos serían sugeridos por el propio Freud, digamos, por la manera en la que conduciría las sesiones. Eso es un asunto también bien importante y que por eso me parece como interesante que lo encontremos aquí, ¿no? Que Emma procede de tal modo que a pesar de que está practicando, digamos, está escuchando desde ciertas tesis, no sugiere el contenido a la paciente. Es decir, como que permite que si acaso ese contenido va a acontecer, ¿no? Con respecto a la llamada etiología paterna, pues que emerja solo, ¿no? No por sugerencia. Entonces aquí también encontramos a un Freud teniendo mucho cuidado, ¿no? Tanto para su propia práctica con respecto a la sugestión y también para con Emma Eckstein, que está hablándole de este caso que ella conduce. Bueno, esto es muy, muy interesante, ¿no? Me voy a pasar a, antes de hablar, ¿no? Como de que entremos tal cual en todavía más asuntos del psicoanálisis, voy a hacer, digamos, un brinco hacia de dónde estoy documentando, digamos, este recorrido y por qué me parece también importante hacerlo, ¿no? Porque pues tampoco se trata de que aquí estemos nada más hablando en términos como de que estamos haciendo meramente historia de museo, ¿no? No es cierto. Esto es súper importante también para pensar precisamente por qué Freud persiste en algunas cuestiones en su práctica y por qué otras las deja, ¿no? Entonces, son preguntas que me parece, al menos, tocan a cada practicante. Porque, por ejemplo, esto que acabo de mencionar sobre la sugestión, porque eso, ¿no? Habría que irlo trabajando de cierto modo u otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la importancia, ¿no? De volver a retomar estos momentos tempranos del recorrido de Freud, pero ahora también hablando del recorrido de Emma Eckstein, ¿no? Ya lo decía anteriormente, bueno, me parece que esto tiene la finalidad, ¿no? De explorar primero quién es ella, quién fue ella, en qué consistió su trabajo,
cuáles fueron sus aportaciones hacia el psicoanálisis, en el caso del que las consideremos así, y digamos sus contribuciones en donde se insertan también en el diálogo con Freud, porque sí que lo hay, ¿no? Sí hay un diálogo entre ellos, y el propio Freud no la menciona demasiado en sus trabajos, pero sí hay una mención, sí hay una consideración de lo que ella está haciendo, y eso es un trabajo en específico de 1907, o sea, en la, en la siguiente década de 1900, ¿no? Que eso también es importante. Y bueno, por otro lado, también situar las coordenadas, ¿no? Me parece importante acá, precisamente lo que había dicho del psicoanálisis que ella habría conocido tanto en diván como practicante, y, eh, y si se puede, ¿no? No sé qué tanto nos alcance el tiempo, ya veremos, pues hacer un pequeño recorrido sobre en lo que habría consistido su análisis. Eso ya me parece también, no sé, esencial, ¿no? Al menos en el recorrido aquí de Emma, porque, por ejemplo, ¿no? En la lectura que luego podemos hacer de ciertos testimonios de análisis, no estoy diciendo que esto sea un testimonio de análisis, no, por supuesto que no, pero cuando leemos testimonios de análisis más contemporáneos, de analistas o de gente que decidió optar, ¿no? Como por el camino del psicoanálisis, lo primero que hacen es dar cuenta precisamente de su recorrido en el diván, ¿no? Que los lleva, estando en análisis, a decidir por practicar el psicoanálisis. Entonces, un poco eso es como la pretensión que tengo acá, ¿no? Reconstruir esas coordenadas del tiempo en que Emma estuvo, y luego dar cuenta, ¿no? Como en consecuencia de ese análisis que ya habría practicado. Hay bastantes datos sobre lo que encontramos de su análisis, ¿no? Eso es muy interesante. Ahorita voy a mencionar unos. Se puede tener acceso a un par de sueños, fantasías, y también algunos párrafos sobre la transferencia, ¿no? Entonces, esto lo estoy pensando desde las cartas hacia Fliss, eh, y algunas entrevistas que encontramos, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso, de los familiares de Emma Eckstein. Eso, a ver si puedo abordar eso más adelantito, ¿no? Eso justo a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, eh, podríamos poner la anterior, la segunda, Ajá. esa. Ya vimos la fotografía de Emma Eckstein de 1895, una Emma joven, y esta sería un retrato de 1920 aproximadamente. Ella fallece en 1924, y las circunstancias que se escriben con respecto a cómo ella se encontraba en esos años es que estaba postrada, ¿no? Ahí la vemos en un sillón acostada, y es muy interesante porque esa foto, ¿no? Se hace de esa manera. Pues se supondría, ¿no? Al menos lo que relatan incluso los sobrinos, es que ella, después de cierto número de operaciones, no pudo volver a caminar. Entonces, ella fallece en ese estado, digamos, así la relatan, ¿no? Enferma. Y dicen algo muy duro, ¿no? Ella, después de una operación que se le hace, ella queda enferma por el resto de sus días. Entonces, no sabemos hasta cuándo también se puede hablar de que ella practicara, ¿no? El psicoanálisis, el recibir pacientes, e incluso no sabemos tampoco qué tanto ella podía hacer en ese estado, ¿no? Estando postrada en casa. También una imagen que se habla en esas entrevistas es que ella se queda acostada, ¿no? Se queda, pues sí, paralizada,
pero en medio de una gran biblioteca, ¿no? O sea, su interés por la lectura, por el estudio, no cesó. Entonces, bueno, eh, de esto, todo lo que tiene que ver con la correspondencia en la que se nombra a Emma Eckstein, bueno, eso se sabe gracias al trabajo que hizo Jeffrey Mason. ¿No? Eh, Sabemos que la primera edición, a lo mejor esto que estoy diciendo, ¿no? Que estoy por decir, ya lo conocen muchos, pero la primera edición de la correspondencia entre Freud y Fliess de 1950, pues estaba, digamos, como elegida, ¿no? No era íntegra. Y entonces, Jeffrey Mason, pues, se, se dirige a Anna Freud para poder hacer este trabajo inmenso que él no se imaginaba, por cierto, él dice, ¿no? Cuando yo le digo a Anna Freud que hay que publicar íntegra la correspondencia, no me imaginé, ¿no? Como la tarea titánica a la que me enfrentaría. Entonces, eh, un poco Ana ve que es pertinente hacer eso, pero no está del todo convencida, si no es hasta que un buen conocido de ella y amigo, ¿no? Y quien es también, quien fue el, digamos, como el bibliotecario, ¿no? Un buen tiempo de los archivos de Freud, que es Kurt Eisler, también, ¿no? Sostiene que sí, que es importante hacer eso que está diciendo Mason. Y entonces es ahí que Ana dice, bueno, hagámoslo, ¿no? Y entonces aparecen estas cartas con Emma Eckstein, que en un primer momento Ana habría querido sacar. Tiene una razón ella, y eso lo encontramos, les voy a leer un fragmentito de una carta que ella le escribe a Jones con respecto a Emma, muy brevemente. Dice, esto lo encontramos en este libro, se llama Asalto a la Verdad. Es el libro que escribe Mason después de revisar muchísimos documentos y él se hace, digamos, una idea, él hace un trabajo, una elaboración con respecto a esto de la teoría de la seducción, ¿no? Ahí estoy, digamos, ahorita citando un epígrafe que es precisamente esta carta, ¿no? Es del 19 de 1953, ya no sé de qué mes, bueno, no lo puse, 19 de 1953, y se refiere, habla Anna Freud a Jones, diciéndole, Emma Eckstein fue una antigua paciente de mi padre y hay muchas cartas relativas a ella que excluimos de la correspondencia, puesto que la historia hubiera sido incompleta y bastante desconcertante para el lector. Yo la recuerdo vagamente y Matilde la recuerda bien. Matilde es la hija mayor de Freud, ¿no? Eh, para Ana hubiera sido como dejar al lector en una historia inconclusa el haber incluido las cartas sobre Emma. Claro, ¿no? Podemos hacer muchas conjeturas con respecto también a los contenidos que encontramos ahí y el por qué también se habría preferido omitir, ¿no? Esta información. Otra cosa, ¿no? Cabe mencionar que si bien Jeffrey Mason hizo esta revisión y por lo tanto eso decantó en la correspondencia, ¿no? En todo ese trabajo, alguien que habría revisado también esas cartas antes que él sería el médico de Freud, que es Max Schur, ¿no? Ese médico que estuvo con él un buen tiempo, es en este libro, ¿no? Que se llama Enfermedad y muerte en su vida y su obra, de Sigmund Freud, ¿no? Es una especie de biografía. Y el interés de Max Schur, por supuesto, ¿no? Como médico, es documentar precisamente los episodios de la vida de Freud con base precisamente a la enfermedad y la muerte. Que Freud tenía una relación muy específica, ¿no? Con la muerte. Y de eso habla muchísimo en varias partes de su obra. Pero justo a partir de lo que sucede
¿no? Con Emma Eckstein, ya sea entre como paciente con Freud y, por supuesto, ¿no? Lo que el episodio que se censura es que haya sido también paciente de Fliss, ¿no? Pues Schur lo revisa, ¿no? Lo revisa y lo examina a detalle. Entonces, toma fragmentos que hasta el momento, ¿no? De la publicación de la primera correspondencia, pues eran totalmente inéditos. Y eso, bueno, ustedes a lo mejor ya conocen la historia y saben que hay pasajes, ¿no? En las cartas de Freud en las que se alude a todos los efectos postoperatorios de la intervención que hizo Fliss y son verdaderamente perturbadores, ¿no? Eh, son gráficos, podremos decir, e incluso, ¿no? Los sobrinos de Eckstein recuerdan mucho el episodio narrado en la familia de cuando Freud se desmaya, ¿no? Porque ve demasiada sangre en, en lo que le pasa a Emma cuando encuentran la gasa, ¿no? Esta gasa de 50 centímetros. Y entonces hay también como un momento que es como muy simpático, en el que se narra que Freud se desmaya, la mamá de Eckstein lo está atendiendo y se asombra porque el doctor se desmayó. Y luego Emma, ya cuando por fin pueden parar la hemorragia, se levanta y le dice a Freud, así que este es el sexo fuerte. Entonces Freud se queda muy aturdido y después, en unas cartas posteriores a ese evento, es cuando puede verdaderamente elaborar qué le pasó ahí. Y es muy interesante esa elaboración, ¿no? Porque si bien tenemos este momento chusco, ¿no? Con Emma, que a pesar de que a ella le sucedió ese asunto, ella pues estuvo despierta, ¿no? Ella persistió en estar ahí. Freud le habla a Fliss de que se desmaya porque todo se le viene encima, ¿no? Él dice en una parte así como que temió mucho por haberlo envuelto en algo que él no tenía que haber estado. Eso es importante. ¿Por qué? Eso nos da pie para hablar precisamente, ¿no? Como de este momento en el que Freud está suscribiendo a lo que se suele conocer como las neurosis reflejas y que tiene que ver con la etiología nasal que elabora, ¿no? Fliss en al menos 2 libros eh, y seguramente en otros artículos más. Y Freud entonces preguntándose si esto que le pasaba a Emma tenía que ver realmente con algo que, como lo podemos llamar, ¿no? Como con algo orgánico, o realmente tenía que ver con algo más bien propio de lo que él había avanzado con respecto a la conversión, ¿no? Entonces, bueno, en esas nos encontramos, ¿no? Eh, He hablado como un poco de todo, ¿no? Con respecto a dónde se encuentra esto, ¿no? Quién es ella, un poco el momento Freud, etcétera. Y voy a continuar con quién es ella, ¿no? Así que si podemos pasar a la siguiente, ahora la que sigue. Uh-huh. Ese. Ese es un árbol genealógico que estuve registrando, um, un poco como para describir también el contexto familiar de ella. Eh, Ella es un personaje y su familia también muy interesante, muy importante en Viena, ¿no? En primer lugar tenemos al papá, que es Albert Eckstein, perdón. Eh, Él fue un empresario importante, ni más ni menos que él es el creador del papiro. Entonces tenía una fábrica de papel. Y bueno, dado ese asunto, tenían entonces un lugar importante en Viena, digamos, a nivel económico, ¿no? Y a nivel social. Él se casa con la mamá que es Amalie Eckstein, de apellido Welle, y luego tienen, vean ustedes, ¿no? Son
son varios hijos, son una familia numerosa. No todos siguieron vivos, pero bueno, el primero es Friedrich. Él es muy conocido, él se sabe que fue muy cercano a Freud. Exactamente, ahí está, ¿no? Su retrato. Ay, perdón. No, está muy bien, gracias. ¿Sí le Ahorita, adelanto? si quieres, ahorita lo pasamos. Ah, Luego hay otras dos hermanas antes de Emma. Catarina, de ella no se tiene mucha información, pero ella fue madre, ella se casa con Emil Hirsch y ella tiene tres hijos que también son muy, muy importantes para el psicoanálisis, ¿no? Para la historia del psicoanálisis al menos. El primero no realmente, pero los últimos dos sí. Ada Elías y Joseph o Adalbert Hirst, eh, o mejor conocido también como Albert Hirst, eh, que también fueron pacientes de Freud, ¿no? Ada Elías, de ellos dos hay entrevistas en los archivos Freud. Y de ahí también se pueden extraer algunas cuestiones, anécdotas, ¿no? De la tía Emma y de cómo ellos también vivieron esta época temprana de Freud. Son más que nada anécdotas. Eh, y bueno, Ada Elías fue médico y Albert Hirst se cambia el apellido porque se va a Norteamérica y se hace abogado allá, ¿no? Y de él tenemos un documento bien importante que es él da cuenta de su propio análisis con Freud. Dudé si llamarlo testimonio, pero yo creo que sí sería testimonio este. Eh, Esto es parte también justo de lo que he estado investigando y me parece que podría ser, ¿no? Como dos partes. Primero lo de Eckstein como paciente de Freud y lo siguiente, dar cuenta del análisis de Hirst, ¿no? Porque Hirst ya va en una época más tardía, ya va después de 1900, ya va en 1910 más o menos, hace su análisis. Y de ahí, pues se podría hacer, ¿no? Como un comparativo también de la manera en la que Freud practicaba. Bueno, eso es como al margen, pero no deja de ser interesante. La siguiente hermana es Therese Schlesinger. Ella también es una figura muy importante en Viena, sobre todo para el movimiento socialista y feminista, ¿no? Entonces, bueno, con ella no nos vamos a meter mucho, pero las dos, tanto Therese como Emma, estaban muy activas en círculos de mujeres, escribiendo, ¿no? Y dialogando, debatiendo ideas. Sobre todo, y vamos a ir a eso, espero que nos quede tiempito, vamos hacia qué es lo que escriben estas mujeres en esa época, ¿no? Y tiene mucho que ver con respecto al trabajo de la mujer y a la crianza de los niños. Cosas no menores, por ejemplo, ¿no? Hacen este diálogo para con el psicoanálisis. Entonces, bueno, ya iremos viendo. La siguiente hermana, Helene Benedict, eh, tampoco es realmente muy conocida. Luego está Wilhelm Eckstein, luego está Hedwig Crux, luego está Pauline o Pauline, no sé cómo se dice, Pick. Luego está Rudolf Eckstein. Como ven, este hijo prácticamente nació y falleció, ¿no? 1873. Y está el último hijo, Gustav Eckstein, que era el hermano con el que eventualmente vivió Emma. Pero este hermano falleció también, ¿no? Muy tempranamente. Entonces, si no me equivoco, creo que sí, son los únicos dos hermanos que fallecen, así de manera muy temprana, uno más que otro. Y bueno, ese es el árbol genealógico, ¿no? Como digamos de la familia directo de Eckstein. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fueron 10 hijos y sobrevivieron 8, ¿no? Entonces, bueno, Emma es la cuarta.
Y bueno, sigo con ello. A ver, vamos a hablar un poco también como de ese recorrido que ella tiene, digamos, en su análisis. Um, claro. No, primero pasamos las fotitos de las hermanas. Ese es el hermano, ¿no? El más conocido, el que fue amigo cercano de Freud. Y hay un libro que él publica, que está en la siguiente, exacto, eh, en donde se puede leer de sus momentos con figuras relevantes de Viena, dentro de ellas Freud, ¿no? Este libro se podría llamar así en español: Viejos tiempos inefables, recuerdos de 70 años de viajes y estudio, ¿no? Sería muy interesante conseguirlo. Yo la verdad apenas iba revisando todas estas cosas y me encontré con ese libro. Y bueno, por si a alguien le interesa y lo puede conseguir o lo quiere conseguir, etcétera, yo creo que sería relevante, ¿no? A ver qué dice este hombre sobre Freud. El mismo Freud también lo cita, por ejemplo, en El malestar en la cultura, cuando habla de que este amigo que practica yoga accede como a esta experiencia de lo oceánico, ¿no? Ahí habla sobre Eckstein, sobre Friedrich, ¿no? Luego está la hermana, tenemos una fotito en la que sigue, ahí está. Esa es una foto ya de ella más avanzada en edad. Eh, y bueno, pues ella fue una figura muy importante. Hay una fotito en la siguiente, que es donde Emma y Teresa eh, acudían, que es la Asociación General de Mujeres Austriacas, ¿no? Entonces ahí vemos, hay muchas fotos, si ustedes también buscan, ¿no?, sobre este organismo que se conformó más o menos por ahí también de esos años tempranos, 1893, ¿no? Como por ahí también los primeros años de 1900. Hay varias fotos de la actividad de estas mujeres. Y lo que sigue creo que lo dejamos para lo que viene, que creo que son las publicaciones ya propiamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, estas mujeres que se concentraban ahí precisamente escribían, ¿no?, algunos, no sé si decirle panfletos, ¿no?, pero sí reunían como ciertos textos para construirlos en una especie de revista quizá, ¿no?, como que tenga cierta periodicidad y demás. Y bueno, ya hablaremos de eso después. Entonces, voy citando un poco, ¿no?, como lo que es referente al análisis de Emma. Bueno, ella se trata de una paciente que está en un tiempo muy álgido de, digamos, de descubrimientos, ¿no?, de Freud. Eh, claro, ¿no?, hay que pensarlo también como ella estando en el diván trabajando, y entonces ella es parte de esos descubrimientos, ¿no? Ella es parte de esas elaboraciones. Si bien todo eso lo escribe Freud, lo formaliza en su obra, etcétera, ella es una parte fundamental, ¿no? Claro, como, como esto que se habla mucho, ¿no?, de lo que se le debe a los pacientes, por supuesto que es así. Entonces, ella está en un momento, la primera carta, no voy a hablar de eso, la primera carta que se registra de donde se encuentra el nombre de Emma, bueno, pues ahí ya hay tópicos muy importantes, ¿no? La primera carta, ahora les digo cuál es. Es la 55 y sería del 4 de marzo del 95. Ahí ya hay la primera referencia a las dolencias de Eckstein. Y bueno, es porque llega ella ahí, ¿no? Aparentemente presentaba muchos malestares corporales, y Freud, atendiendo la teoría refleja de Fliess, en donde él relacionaba um,
digamos, como la patología de la nariz con los órganos sexuales femeninos. Entonces Freud la refiere con él y Fliess llega a operarla a Viena, precisamente. Después de eso, bueno, pues surgen un montón de cuestiones que son muy preocupantes para el propio Freud y todo esto que ya les había comentado, ¿no? Como anteriormente, con respecto de que hay muchas hemorragias, ¿no? Ella tiene, pues muchísimo malestar por estarse recuperando de esa operación y que a la vez las hemorragias no dejan sanar, ¿no? Entonces, a Freud lo encontramos en varias cartas hablando ahí con Fliess con respecto de lo que podría estar ocasionando eso y de que no, de que a lo mejor se dañó un vaso, por ejemplo, ¿no? Eh, y en su caso también había, ¿no? Dice, se averigua que Fliess indicaba la operación de la nariz en casos de neuralgias estomacales. Bueno, algo así le pasaba también a Emma Eckstein, ¿no? Tenía esto que se le considera, ¿no? Neuralgias estomacales. En la misma carta hay una alusión de Freud en donde está trabajando sobre estudios sobre la histeria con Breuer, ¿no? Y él dice que está escribiendo el último capítulo ya, que se le llama Psicoterapia de la histeria, ¿no? Ese es un capítulo de los más importantes, a mí me parece, a nivel, digamos, si uno lo quiere pensar en cuestión técnica de psicoanálisis, es un, digamos, capítulo obligado de leer, ¿no? Sobre todo para quien esté, ¿no? Interesado en esta época. De ahí se puede pensar muchas cosas con respecto a otros textos en donde no necesariamente se aborda explícitamente la cuestión técnica, ¿no? Y bueno, y ni más ni menos que también en esa carta se habla sobre la psicosis alucinatoria de Emma Eckstein, eh, pero comparada con un sueño de un sobrino de Breuer, y en donde Freud parece ya tener esta fórmula de que un sueño es un cumplimiento de deseo, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace mucho recordar algo que Freud dice, y bueno, se podría poner, digamos, como en tela de juicio, a ver si sí, si no, pero en primera instancia, Freud dice en un trabajo posterior de 1914, en la contribución al movimiento psicoanalítico, algo así como que ya para 1896 ya tenía lo esencial, ¿no? Lo esencial de su método. Ahorita justamente, tengo mis notas acá. Dice Freud en ese texto. Vean, mis publicaciones para las cuales con algún trabajo encontré espacio, pudieron quedar siempre muy retrasadas respecto del avance de mi saber. Era posible ponerlas a voluntad, ya que no había que defender ninguna prioridad cuestionada. La interpretación de los sueños, por ejemplo, estuvo lista en todo lo esencial a comienzos de 1896. Bueno, un poquito le podemos creer a Freud acá, por supuesto, porque eh, si cotejamos el proyecto de psicología, ahí ya encontramos a Emma, precisamente en la segunda parte, en la de psicopatología, y Freud está hablando de algo que también es fundamental en el psicoanálisis, que es el tiempo retroactivo, ¿no? Y en momentos posteriores del proyecto, Freud también está trabajando sobre los sueños, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos también teorizando esto que tiene que ver con la desfiguración, ¿no? Con la desfiguración, con el desplazamiento, con la condensación. Tal vez, ¿no? De manera muy incipiente, si uno quiere, pero eh, ahí ya estaba, digamos, como esos pequeños gérmenes, ¿no? De lo que eventualmente Freud trabajó y desarrolló durante toda su obra, o por lo menos podemos decir en la interpretación de los sueños, que también pues es fundamental, ¿no? Otra cosa de la que podríamos hablar, ¿no? Para no demorarme acá demasiado en esto de Freud y pasar a las publicaciones de Emma, tiene que ver precisamente con la sexualidad infantil.
si nos vamos también a revisar, ¿no? Más o menos los años entre 1896 y 1897, encontramos ahí, por ejemplo, esta famosísima carta, ¿no? 52 que le llaman, ¿no? En la numeración de la primera edición, y que tiene que ver, ¿no? Con estos esquemas que va haciendo Freud del aparato psíquico, pero también con estas elaboraciones con respecto a ubicar ciertas épocas del psiquismo, ¿no? Entonces, Freud ahí va tratando de, ¿cómo decirlo?, como de formalizar, ¿no? En la manera temporal, todo lo que tiene que ver con la sexualidad infantil. Entonces va ubicando, y él se asombra, ¿no? Porque dice, he ubicado en mis pacientes recuerdos que pertenecen incluso a un periodo del año y medio, ¿no? Eventualmente vamos a avanzar sobre eso en la obra de Freud, en la correspondencia, y él habla pues ya no a manera de recuerdos que habrían sucedido de manera, ¿no? Como en la realidad fáctica como tal, sino como por ejemplo, ¿no? Una elaboración como de 1899 que son los recuerdos encubridores, ¿no? Pero justo esto acontece, ¿no? La posibilidad de que Freud vaya ubicando, ¿no? Como épocas tempranas, primordiales, ¿no? También es una palabra que utiliza, tiene que ver como en cómo en la correspondencia hay cierto momento en donde Emma arroja ciertos recuerdos de su infancia y también hay de por medio ciertas fantasías, ¿no? Eso está súper interesante. Eso de las fantasías a mí me parece muy revelador. En esta ocasión que las volví a leer para preparar acá la exposición, me pareció una lectura, o sea, como no lo había visto así cuando había pasado por ahí en su momento, ¿no? En el taller, por ejemplo. Y, y Freud está muy sorprendido porque hay ciertas fantasías que Emma está hablando con respecto a como ciertas imágenes que ella tiene de que el diablo le estaría poniendo alfileres, ¿no? En el cuerpo, etcétera. Y él se sorprende mucho porque dice, es que esto me recuerda muchísimo a este tratado sobre la brujería, ¿no? El Maleficus Maleficarum, eh, en donde las brujas hablan así, ¿no? Como de los perseguidores, y aparte esos que persiguen a las brujas podrían bien equipararse, ¿no? A la figura del seductor también, ¿no? Y el diablo, ¿no? También podría fungir como este seductor que invita a las mujeres a cometer todos estos actos, ¿no? De los cuales, por ejemplo, cuando lo equipara con la neurosis, Freud habla así como de eh, se reprime eso que tiene que ver, dice, ¿no? En una frase, como con la cosquilla de hacer el mal, ¿no? Y esto es una ocurrencia de Freud, sí, pero hay que decir que también